Muy buenas noches, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para esta noche y tiene como título Penalidades en la ejecución del contrato 2023, haciendo mención a que vamos a hablar solamente del tema de penalidades básicamente en bienes y servicios, porque en el caso de obras existen otras penalidades un poco ya más específicas que poder dedicarnos a explicar nos tomaría más de la hora y media que tenemos programada para este evento. Siempre nosotros tratamos de mostrarles a ustedes, ¿no?, o transmitir experiencias y criterios, ¿no? Entonces, de esa manera, con las experiencias que vamos a compartir con ustedes y los criterios que les vamos a dar, ustedes pueden aplicar, ¿no?, en el caso de obras, por ejemplo, ¿no?, esas cosas que puedan ir aprendiendo, ¿no? O sea, solamente lo trasladan a una situación particular para poder formarse también ustedes un propio criterio respecto a los casos de obras. Entonces, el programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado con enfoque en corrupción de este año, con enfoque anticorrupción es de este año, ¿no?, está compuesto de 24 temas, los 12 temas principales que ya hemos dictado y que los estamos mostrando en pantalla, y los 12 temas complementarios, ¿no? Estamos hoy en este tema, penalidades en la ejecución del contrato. La semana pasada dictamos qué tan difícil resulta contratar con el Estado, y la próxima semana vamos a dictar casos prácticos, suscripción del contrato, y así cada jueves hasta llegar al último tema, que es mitos y verdades en las contrataciones con el Estado. Así que ya estamos en la mitad de los 12 temas complementarios para poder culminar los 24 temas del programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado con enfoque anticorrupción. Si alguno de ustedes no ha participado en algún evento, puede enviarnos un correo, ¿no?, para darle el acceso a los videos de las conferencias que hemos ido transmitiendo en directo. Hacemos mención que el tema del día de hoy está referido a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Este es el marco general del tema que vamos a dictar. Y como señalaba, vamos a hablar de bienes y servicios, ¿no?, porque sabemos pues que hay otras normas de contratación pública que pueden aplicar criterios diferentes, ¿no? Entonces, la norma general de contratación es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces, la normativa en contratación pública establece que las entidades pueden penalizar a los contratistas. ¿Y cuál es la finalidad de estas penalidades? La finalidad de las penalidades es cautelar, o sea, controlar, vigilar que el contratista cumpla con el contrato en las condiciones que están establecidas en los documentos de la contratación, ya sea bases, término de referencia, expediente técnico, contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que el contratista cumpla es uno de los principales objetivos. Otro de los objetivos o finalidad de estas penalidades es resarcir a la entidad, ¿no?, por el perjuicio que se hubiera ocasionado por los incumplimientos del contratista a sus obligaciones establecidas nuevamente en los documentos de la contratación, ¿no? La penalidad es el pacto accesorio, es algo accesorio, en beneficio de la entidad por el cual se crea una obligación destinada a fijar una reparación económica para el caso de un incumplimiento, ya sea total o ya sea parcial. Comentario de Juan Carlos Morón Urbina en el libro La Contratación Estatal en Gaceta Jurídica del año 2016, página 586, ¿no? Entonces, ese es el concepto de una penalidad para que lo tengamos claro. Es distinto a una multa, ¿no? Es distinto a la ejecución del contrato, ¿no? Es algo distinto. Entonces, esto es lo que ocurre en nuestro sistema de contrataciones públicas. El numeral 161.1 del artículo 161 del reglamento señala que el contrato, ¿no?, el contrato a suscribir entre la entidad pública
y el postor ganador de la Buena Pro, establece las penalidades que se van a aplicar al contratista, ¿no? O sea que estas penalidades tienen que estar en el contrato. Ahora, estas penalidades se aplican cuando se presentan incumplimientos injustificados. O sea, acordémonos siempre de esa palabra, ¿no? Cuando hay un incumplimiento o un retraso injustificado, o sea, que no tenga justificación, la entidad puede aplicar estas penalidades que están previstas en el contrato. Por favor, les pedí que no envíen preguntas ni comentarios para continuar la exposición sin interrupciones. Al final vamos a absorber las preguntas que puedan ustedes tener. Entonces decíamos que estas penalidades están en el contrato, que estas penalidades solamente se pueden aplicar por incumplimientos injustificados con el informe del área usuaria, o sea, el área usuaria de la prestación es la que determina que existen infracciones, informa al área de logística o al órgano encargado de las contrataciones y este es el que aplica las penalidades. Estas penalidades, ¿no? Deben de ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación. Ahora, cuando hablamos que estas penalidades deben estar en el contrato, recordemos que el numeral 138.1 del artículo 138 del reglamento establece que el contrato está conformado por el documento que lo contiene, o sea, el documento que contiene las cláusulas del contrato o la orden de compra o la orden de servicio, pero además el contrato está compuesto por los demás documentos del procedimiento de selección. Dígase bases, dígase pliego de absolución de consultas, dígase pronunciamiento del OCE, ¿no? Aparte, está compuesto por la oferta ganadora y cualquier otro documento derivado del procedimiento de selección. O sea, todo eso forma el contrato. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque de repente hay una información que nos puede ayudar a crear un criterio, tomar una decisión o reclamar respecto a algo que no encontramos en sí en el contrato, ¿no? El contrato puede tener pues 20, 25 cláusulas y ahí en esas 20, 25 cláusulas de repente algo no está muy claro. Entonces nos podemos ir a los demás documentos que pueden ser las bases, el pliego de solución de consultas, la oferta en sí del postor, ¿no? Donde podemos encontrar información para poder pues aclarar o precisar alguna situación en particular, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato. O sea, el logística, ¿no? De cada entidad pública es la que se encarga de gestionar o administrar el contrato. Por eso que yo les decía que el área usuaria es la que determina si hay alguna infracción, algún incumplimiento. El área usuaria informa al órgano encargado de las contrataciones y el área usuaria, dentro de sus funciones, tiene la aplicación de penalidades. O sea que el área usuaria de por sí no aplica la penalidad. El área usuaria determina, ¿no? Como especialista, determina que hay un incumplimiento. Informa a logística o al órgano encargado de las contrataciones y este es el que va a aplicar la penalidad, ¿no? Eso está establecido en el reglamento. Adicionalmente a ello, es importante saber que el numeral 161.2 del artículo 161 del reglamento establece que estas penalidades deben de estar en los documentos del procedimiento de selección, o sea, en las bases, que hay dos tipos de penalidades: penalidad por mora o por retraso y otras penalidades distintas a las de mora. O sea, puede haber dos penalidades: una penalidad que es de tipo legal, que está establecida en el reglamento, en la ley, en el reglamento, y otras penalidades distintas a las de mora que son facultativas y que deben, para que sean aplicadas, deben de estar establecidas en las bases del procedimiento de selección. Cada una de estas penalidades pueden llegar hasta máximo 10% del monto del contrato. O sea, puede suceder, ¿no?, que le apliquen a un contratista hasta 20% de penalidad, 10% de mora y 10% por penalidades distintas a las de mora.
El numeral 161.3 del reglamento establece penalidades en obras, ¿no? Que también están en el capítulo 6 del reglamento, que como les decía, en esta noche no vamos a hablar de penalidades de mora, porque nos tomaría mucho más tiempo, porque hay muchos otros casos ya particulares, específicos, en los que se aplica a los contratistas de ejecutores de obra algunas penalidades, ¿no? Como por ejemplo, que no esté el personal clave en la obra, cambio de personal clave sin autorización, etcétera, etcétera. Hay otras penalidades, ¿no? Pero igual el concepto es que esas penalidades deben de estar en los documentos de la contratación, ya sea en las bases o ya sea en el contrato. Ahora, es mejor si de las bases se trasladan al contrato, ¿no? Para que ya el contratista tenga claro qué penalidades les pueden aplicar. El numeral 161.4 del artículo 161 del reglamento establece que estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta. O sea, estas penalidades que pueden aplicar el contratista se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, en el caso de obras, del pago final o la liquidación final o de la ejecución de la garantía. O sea, la entidad está cubierta, ¿no? La entidad no pierde. Si tiene que aplicar una penalidad, la puede deducir de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final, la liquidación o ejecutando la garantía de fiel cumplimiento. O sea, ahí se cobra la penalidad. Ahora, respecto a la penalidad por mora, que es una penalidad por retraso injustificado, ¿no? Los documentos de la contratación señalan, ¿no? La prestación tiene que ejecutarse en tantos días, 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, 2 meses, ¿no? Establece un plazo en que debe ejecutarse la prestación. Si el contratista incumple ese plazo, se excede ese plazo, la entidad aplica, ¿no? De manera automática, y en realidad no es tan automática, vamos a ver esto luego por qué, aplica la penalidad por el retraso injustificado. O sea, esta es la clave, ¿no? Si el retraso no es injustificado, o sea, existe justificación para que el contratista se hubiera retrasado, no debería aplicarse la penalidad. Y esta penalidad se estima o se calcula en función a esta fórmula que estamos viendo, ¿no? Se establece una penalidad diaria que es 0.10 por el monto, por un factor y por el plazo de la prestación, ¿no? Entonces, esto nos da una penalidad diaria que se va a multiplicar por el días de atraso. O sea, hacemos el cálculo primero. ¿Cuál es la penalidad diaria en este contrato? ¿No? O en este tramo del contrato. Y si yo me retraso 2, 3, 4, 5 días, ese monto de la penalidad diaria lo multiplico por los días que me estoy retrasando. Y eso es lo que la entidad me va a cobrar, ¿no? Ya sea, digo, de las valorizaciones, de los pagos a cuentas, etcétera, etcétera. En la cláusula 13ª, ¿no? Donde está la proforma del contrato, también está, ¿no? Las condiciones de estas penalidades. Está claramente, y miren, recordemos siempre esta palabra: si el contratista incurre en retraso injustificado, o sea, el retraso tiene que ser injustificado en la ejecución de la prestación, la entidad aplica automáticamente una penalidad por mora. O sea, la entidad, antes de aplicar la penalidad, tiene que verificar también que el retraso sea injustificado. Si el retraso es justificado, la entidad no debería aplicar penalidad. Ahora, hay muchas entidades que se basan en lo que dice el reglamento, ¿no? Que es de aplicación automática. Entonces, no hacen la verificación si es que eso no es justificado y aplican la penalidad de frente, cuando lo correcto es que la entidad debe de verificar que el retraso sea injustificado. Un ejemplo de cómo se calcula esta penalidad: tenemos un monto de contrato de 200,000 soles, en un plazo de entrega de 45 días, se retrasó 25 días el contratista. La penalidad máxima, hemos dicho que es el 10%, o sea, máximo le pueden aplicar al contratista 20,000. Entonces, esta es la fórmula. Para plazos menores o iguales a 60 días, el factor F es 0.40, esto es 45 días, es menos a 60, o sea, le corresponde 0.40. O sea, 0.10 por el monto del contrato, 200,000, entre 0.40 el factor por
el plazo de entrega 45, ¿no? O sea, acá estoy reemplazando. El 0.10 está acá. El monto, 200.000, lo todo modo acá. F, el factor, es menor a 60 días, es de 45, entonces el factor es 0.40. Y el plazo de entrega 45 días. Entonces, esto, 20.000 entre 18, que sale esto de acá, me sale 1.111.11. Esta es la penalidad diaria que van a aplicar en este contrato. Entonces, hemos dicho que ha habido 25 días de atrasos. Entonces, correspondería una penalidad de 1.111.11 por 25, que es 27.777, ¿no? Pero como esto excede el 10% del monto del contrato, que es 20.000, que es la penalidad máxima que me pueden aplicar, en este caso, ¿no? La entidad debe de aplicar máximo 20.000 soles de penalidad por el retraso de estos 25 días, más no le va a poder aplicar porque está bien claro en el reglamento. Muy bien, entonces para aplicar esta penalidad, ¿no? El cálculo de esta penalidad, según lo que hemos visto en la fórmula, ¿no? Va a depender del monto y del plazo. El monto del contrato, el monto de la prestación parcial, el monto del ítem, ¿no? Si tenemos esa información, y del plazo en que debió ejecutarse la prestación. Si se trata de un contrato de ejecución única, de una sola entrega, la penalidad diaria se calcula tomando en cuenta el monto y el plazo del contrato. Si se trata de un contrato de ejecución única con entregas parciales, la penalidad diaria se calcula tomando en cuenta el monto y plazo de las prestaciones individuales objeto del contrato. O sea, si yo tengo 3 entregas, por ejemplo, la primera entrega cumplo dentro de los plazos, la segunda entrega me retraso, entonces se calcula la penalidad en función al plazo de esa segunda entrega y al monto de esa segunda entrega. Eso es lo que nos señala acá. Si se trata de un contrato de ejecución periódica, o sea, donde todos los meses tengo que cumplir con una prestación, la penalidad diaria se calculará en cuenta al plazo y al monto de las prestaciones individuales objeto de retraso, ¿no? Igual, yo tengo 12 meses para hacer entrega. 5 meses entregué bien, el sexto mes no, me demoré. Entonces, el monto de la penalidad de ese mes va a depender del plazo de ese mes, de ese mes de entrega y del monto que corresponde a ese mes, ¿no? Eso es lo que nos refiere acá. A efectos de aplicar automáticamente penalidades por retraso en contratos de contratos parciales o de ejecución, es necesario que tanto los plazos como sus montos estén definidos en el contrato. Para yo poder aplicar, ¿no? estos conceptos que tenemos acá de entregas parciales o ejecución periódica, es necesario que en el contrato o en los documentos, ya sea en las bases, estén establecidos estos plazos y estos montos. Si yo no tengo información respecto a los plazos parciales o a los montos parciales, no voy a aplicar y tendría que aplicar, ¿no? El monto total o el plazo total. Esto también hay que tener en cuenta, ¿no? La calificación de los contratos según su ejecución. O sea, un contrato de ejecución única es cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad. O sea, tengo 10 días para entregar los uniformes. Entrego los 10 días, ahí está, los uniformes. Ese es de ejecución única. Y los contratos de duración se pueden dividir en ejecución continuada o ejecución periódica. El contrato de ejecución continuada es cuando la prestación es única, pero sin interrupción. Por ejemplo, el arrendamiento de un inmueble es una sola prestación, te alquilo un local, ¿no? Sin interrupción, pero te lo alquilo pues por 12 meses, ¿no? O sea, ese es un contrato de ejecución continuada. En cambio, un contrato de ejecución periódica es cuando existen varias prestaciones, las cuales son ejecutadas en diversas fechas futuras con intervalos de tiempo en cada una de ellas. Las prestaciones parciales deben estar determinadas o deben poder determinarse plenamente. ¿Ok? Entonces, para que tengamos el concepto de qué es ejecución única, qué es una ejecución de duración, ya sea continuada o periódica, porque de eso también va a depender de cómo se calcula la penalidad por mora, y esa información, como repito, debe estar en la base. Si en las bases no tenemos información de los plazos o de los montos, no se va a poder aplicar
la penalidad por mora. Respecto a la conformidad de la prestación, ¿no? Los numerales, el artículo 168 del reglamento establece cómo se determina cómo se da la conformidad. Entonces señala que la conformidad se da en un plazo de 7 días de producida la recepción, salvo que requiera pruebas. O en el caso de consultorías, ¿no? Pueden ser máximo 15 días. Estos son los plazos para que la entidad emita la conformidad. Si existen observaciones, la entidad comunica al contratista estas observaciones, otorgándole un plazo de 2 a 8 días o de 5 a 15 días si es complejo o si son consultorías, ¿no? Si se subsanan las observaciones dentro del plazo, no se aplica penalidades. Pero si no se subsana, ¿no? Entonces sí la entidad va a tener que aplicar penalidades. Cuando la entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad, los días de retraso no pueden ser imputados al contratista también, ¿no? O sea, si la entidad tiene 5 días para dar la conformidad, pero no la da en 5 días, la da en 10, ¿no? Esos días adicionales no tienen por qué determinar aplicación de penalidad al contratista, porque es un retraso justificado, ¿no? Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumple con la subsanación, la entidad puede otorgar periodos adicionales, pero no corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo. O sea, hubo observaciones, le dieron 2 días para subsanar, por ejemplo. El contratista no subsanó, la entidad le puede dar 5 días más para subsanar, pero ya comienza a aplicar penalidades, ¿no? Desde el vencimiento del plazo que tenía para subsanar. Ahora, justificación de retraso. El numeral 162.5 del artículo 162 del reglamento señala que la entidad, cuando aprueba una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Pueden aprobar también mayores gastos generales y o costos. Cuando el contratista acredita objetivamente sustentado que el mayor tiempo no le es imputable, no da lugar al pago de gastos generales. En estos casos, no corresponde aplicar penalidad por mora. Entonces, si hay una aprobación de ampliación de plazo, si la propia entidad está aprobando una ampliación de plazo solicitada por el contratista, no tiene por qué aplicar penalidad. O si es que el contratista, si es que no ha pedido ampliación de plazo, o si la ha pedido y le ha sido denegada, el contratista puede acreditar que el retraso no le es imputable. Entonces, la entidad no debe de aplicar penalidades porque hemos dicho que las penalidades se aplican solo por incumplimientos injustificados, ¿no? En este caso, retraso. Entonces, como la entidad tiene un plazo para emitir su conformidad, ¿no? Es recomendable que si yo sé que estoy con retraso, ¿no? Y ese retraso es justificado, antes de que la entidad emita la conformidad, yo tengo que enviarle un documento, ¿no? Solicitando la no aplicación de penalidades, diciendo, señores, de acuerdo al numeral 162.5 del reglamento, solicito la no aplicación de penalidad por mora debido a que el retraso no me es imputable. Por estos motivos, comienzo a contar y con estos medios probatorios. Entonces el contratista tiene esa facultad, ¿no? De solicitarle a la entidad antes de que se emita la conformidad la no aplicación de penalidades, porque luego que se ha emitido la conformidad, evidentemente en esta va a estar reflejada el retraso o la penalidad, ya es difícil, ¿no? Que no se aplique la penalidad y tendría que en todo caso el contratista iniciar un mecanismo de solución de controversia, llámese una conciliación o un arbitraje. Los que están en GoToWebinar, habíamos dicho que en la sección documentos 3 de 5 hay información que deben descargar y allí hay algunas opiniones que vamos a ver si nos da tiempo para analizarlas rápidamente al final, que se pueden aplicar para el tema de penalidades, ¿no? Por ejemplo, esta es una opinión reciente de este año, la 05-2023, que establece criterios muy interesantes, ¿no? Que lo estuvimos discutiendo con un gran amigo mío que trabaja en el OCE.
Dice, en el marco de lo dispuesto por la normativa de contratación del Estado, la situación de incumplimiento contractual que configura un retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista genera a su vez la aplicación automática de la penalidad por mora, conforme a, o sea, ojo, la penalidad es automática, conforme a lo establecido en el artículo. Miren, si bien es cierto, es de aplicación automática, ¿no? Pero supone, o sea, antes de aplicarla de manera automática, supone la evaluación previa y determinación correspondiente por parte de la entidad respecto que el retraso es injustificado y en consecuencia corresponde la aplicación de penalidad, de dicha penalidad. Si bien es cierto, es de aplicación automática, antes de que la entidad aplique automáticamente esa penalidad por mora, ha debido de evaluar y determinar si el retraso es injustificado. O sea, no se trata de decir, oye, te retrasaste, te penalizo. No, la entidad antes de penalizar tiene que evaluar si el retraso es injustificado. Por eso también nosotros recomendamos que el contratista, ¿no?, por su cuenta envíe una comunicación justificando el retraso antes de que se emita la conformidad. Acá continúa, ¿no? El contratista puede solicitar a la entidad la no aplicación de penalidad por mora según corresponda, basándose en el estudio en el numeral 162.5 del reglamento. Sin perjuicio de ello, la entidad, o sea, si así el contratista no lo haya pedido, dice, la entidad efectúa la evaluación correspondiente respecto del retraso producido en la ejecución contractual a fin de determinar si aquel califica como uno justificado o injustificado. Esta es una opinión muy importante del OCE de este año, donde señala que si bien es cierto, la penalidad es de aplicación automática, antes de aplicar esa penalidad automática, ¿no?, la entidad tiene que haber agotado los mecanismos para verificar, evaluar y determinar si el retraso le es imputable o no le es imputable al contratista, ya sea que el contratista haya presentado una carta justificando el retraso o solicitando la no aplicación de penalidad, o ya sea que no lo haya presentado. Según esta opinión, la entidad no puede aplicar penalidad, ¿no?, por mora si es que antes no ha verificado que el retraso es injustificado. Cuidado con esto por si acaso. ¿Ya? Esa opinión la tienen ustedes ahí, los que están en GoToWebinar, la pueden descargar con los documentos que les estamos dejando. Ahora, habíamos dicho que existen también otras penalidades, ¿no? O sea, la penalidad por mora y otras penalidades. Respecto a estas otras penalidades, el artículo 163 del reglamento señala, primero, que son facultativas. O sea, la penalidad por mora es obligatoria porque es una penalidad legal, está establecida en la ley y en el reglamento. Las otras penalidades son facultativas, o sea, solamente si la entidad determina que corresponde poner en los documentos del proceso de selección otras penalidades, las va a incluir y tiene que incluirlas en el capítulo 3 de la sección específica de las bases. Estas penalidades deben de estar en los documentos del procedimiento de selección. Deben ser razonables, congruentes y proporcionales. O sea, si yo estoy revisando unas bases de un procedimiento de selección y veo que hay penalidades que son irrazonables, que son incongruentes o que son desproporcionadas, tengo que observar. Señores, el artículo 163 del reglamento señala que las penalidades tienen que ser razonables, congruentes y razonables y proporcionales. Sin embargo, ustedes pretenden aplicar penalidades que no son razonables, no son congruentes ni proporcionales por esto, justificando su observación, ¿no? Para que se pueda aplicar también estas penalidades, las bases del procedimiento de selección deben de incluir los supuestos a penalizar. Voy a penalizar porque el contratista, porque el personal del contratista llegó tarde, porque el personal del contratista no fue a trabajar sin el uniforme. No, tienen que estar establecidos cuáles son los supuestos a penalizar. Asimismo, cada supuesto tiene que establecer la fórmula de cálculo. A esta penalidad, ¿no?, la voy a calcular, a esta infracción, mejor dicho, este supuesto, la penalidad la voy a calcular de esta manera: 0.1% de la UIT, 10% del monto a ejecutar, no sé.
¿no? Y además tiene que haber el procedimiento de verificación, cómo la entidad va a verificar el supuesto infraccionar a través de la firma de un acta, mediante tomas fotográficas, videos, no sé, pero tiene que estar claramente establecido cómo se va a verificar que se está incumpliendo, ¿no? Que hay una infracción, ¿no? Que puede ser aplicarse una penalidad. Estas penalidades se calculan en forma independiente de la penalidad por mora. Por eso le decía yo, en mora puede haber 10% y en otras penalidades puede haber 10%. O sea, un contrato puede tener hasta 20% de penalidades, 10 por mora y 10 por otras penalidades, ¿no? En el capítulo 3 de las bases estándar aprobadas por el OCE, ¿no? Ahí hablan de las otras penalidades, ¿no? De acuerdo al artículo 163, y hay un modelo, ¿no? De formato que el OCE ha aprobado, que deben de utilizar las autoridades, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos a penalizar? ¿Cómo se va a calcular? ¿Y cuál es el procedimiento de verificación? De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, debe incluirse los supuestos de aplicación penal, la forma de cálculo y el procedimiento mediante el cual se verifica, ¿no? Eso está claramente establecido en las bases estándar aprobadas por el OCE. Si yo, por ejemplo, estoy revisando unas bases de un procedimiento de selección y no encuentro está el supuesto, pero no está la forma de cálculo, tengo que observar. O no está el procedimiento de verificación, o el procedimiento de verificación es un poco irrazonable, incongruente, no se entiende, tengo que consultar o tengo que observar, ¿no? Pues tenemos que procurar que las bases sean claras, ¿no? Para que luego no haya problemas en la ejecución del contrato. Por eso acá ponen importante, consulte u observe. Si tiene dudas respecto a estas penalidades, consulte. Si hay poca claridad, ambigüedad, o también puedo solicitar que se modifique, ¿no? De repente usted piensa que una penalidad, como está establecida, tiene que ser modificada. Y usted le puede decir a la entidad, no, señores, ustedes en la penalidad tal, señalan lo siguiente, podrían modificarlo de esta manera, ¿no? Y si nosotros vemos que alguna penalidad transgrede la normativa, por ejemplo, no es razonable, no es congruente, no es proporcional, o no está los supuestos a penalizar, o no está la fórmula de cálculo, o no está la verificación, tengo que observar. Observo las bases, señores, la penalidad tal no establece la fórmula de cálculo, no, por lo tanto, observamos porque incumple lo que señala el artículo 165 del reglamento, ¿no? Entonces, eso tenemos que observar, porque hay un incumplimiento de la normativa. Recuerde, la entidad no puede incluir en el contrato penalidades que no están previstas en las bases. O sea, para que en el contrato se incluya alguna penalidad, tienen que estar en las bases o en los documentos del procedimiento de selección. Puede ser en el pliego de resolución de consultas o en el pronunciamiento de los. La entidad no podrá aplicar penalidades que no se encuentren contempladas en los documentos del procedimiento de selección y o contrato. O sea, solamente se aplican las penalidades que estén en las bases o en el contrato. Otra cosa importante, luego de que se ha emitido la conformidad de la prestación, tenemos una prestación periódica, por ejemplo, de 12 meses, ¿no? Y en el segundo mes me emiten la conformidad y me pagan. No, si ya emitieron la conformidad y ya me pagaron, la entidad no puede penalizarme por ese mes, ¿no? Porque ya hay una conformidad. Lo que tendría que hacer la entidad es declarar la nulidad de esa conformidad, porque es un acto administrativo, declarar nula esa conformidad y recién ahí podría evaluar si me penaliza. No hay un pronunciamiento del OCE que señala eso, ¿no? Que si ya se emitió la conformidad de un periodo, ya no se puede aplicar penalidad de manera retroactiva a ese periodo. Las penalidades distintas a la demora no podrán ser aplicadas si el incumplimiento que las generó no fue verificado de acuerdo al procedimiento establecido en las bases. O sea, en las bases hay un procedimiento de verificación, ¿no? Si la entidad pretende aplicarme una penalidad, pero incumple ese procedimiento, ¿no? Yo la puedo discutir. O sea, la entidad no debería aplicarme una penalidad si no está utilizando el documento de verificación. De repente el documento de verificación dice, se verifica mediante acta suscrita entre el supervisor del contrato y el jefe del proyecto del contratista.
¿no? Y me aplican una penalidad, pero no hay acta, nunca se firmó un acta, ¿no? Y las bases señalan que tiene que haber un acta de verificación del supuesto penalizado. Entonces, a mí no me pueden penalizar si se incumple el procedimiento establecido en las bases. El numeral 169.1 del artículo 169 del reglamento nos habla de la constancia de prestación, ¿no? Que hablamos también la semana pasada, me parece, de esto. Dice, otorgada la conformidad, luego que se ha otorgado la conformidad a la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la entidad registra en el SEACE la constancia que precisa como mínimo. Bueno, yo no sé en qué parte lo registra, porque si alguien sabe en qué parte, yo hasta ahora no he encontrado en el SEACE dónde está esta constancia. Registra en el SEACE la constancia que precisa como mínimo la identificación del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. Esto también es importante. La penalidad no se deduce para efectos de acreditar la experiencia del postor. Por ejemplo, yo tengo un contrato de 1 millón de soles y tiene 100.000 soles de penalidad. Mi experiencia sigue siendo 1 millón de soles, ¿no? La penalidad no se descuenta de la experiencia, ¿no? O sea, el hecho que yo tenga penalidad no quiere decir que tenga menos experiencia, ¿no? La penalidad solamente es para cumplir una finalidad, ¿no? Resarcir a la entidad por un supuesto daño. Resolución del contrato. El artículo 164 del reglamento establece causales de resolución del contrato. Y una de las causales que están en el literal B es que la entidad puede resolver el contrato cuando el contratista haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades. Entonces, les decía yo, ¿no? 10% máximo en mora y 10% máximo en otras penalidades. Si llego a 5% de mora y a 7% de otras penalidades, no es causal de resolución del contrato, porque dice que cuando se acumula el monto máximo en alguna de ellas. O sea, si llego a 10% en mora, la entidad puede resolver el contrato. O llego a 10% en otras penalidades, la entidad puede resolver el contrato, pero no a la sumatoria de las dos. Efectos de la resolución. Y cuidado con esto, de allí la importancia de conocer este tema de las penalidades, ¿no? Porque aparte que me penalizan, o sea, pierdo plata, ¿no? El contrato ya no me es rentable, ¿no? La entidad tiene la facultad de resolver el contrato. Al resolver el contrato, ejecuta las garantías. O sea, me cobran las penalidades, 10%, 20%, me ejecuta la garantía, 10% más, 30%. ¿No? Y aparte dice, sin perjuicio de la indemnización por mayores daños generados. Y no solamente eso, sino que si hablamos de infracciones y sanciones, ¿no? Que lo hemos visto ya en otras oportunidades, ¿no? Una infracción es ocasionar que la entidad resuelva el contrato. Y cuando se resuelve el contrato por aplicación de penalidades, ¿no? Se informa al tribunal para una inhabilitación temporal de 3 meses a 36 meses. Entonces, si yo estoy en el extremo, 10% por mora, 10% de otras penalidades, me ejecutan la fianza, me resuelven el contrato, informan al tribunal para que el tribunal me inhabilite entre 3 y 36 meses. O sea, fíjense el perjuicio que puede tener un proveedor, ¿no? Al no ser diligente. De allí de la importancia de conocer, ¿no? Que hay penalidad por mora, que hay otras penalidades que están en las bases, que tengo que conocerlas, ¿no? Y tratar de no incurrir en esas otras penalidades. Pero recuerden también que esas penalidades solamente se aplican por incumplimientos injustificados. Entonces, si yo tengo justificación, ¿no? Tengo que presentar un documento para decir a la entidad, oye, no me penalices porque me he retrasado por este motivo o he incumplido por este motivo. Hay justificación, entonces no corresponde que me aplique la penalidad. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan todo esto, porque fíjense la gravedad de lo que puede suceder, ¿no? O sea, pierdo plata por las penalidades, pierdo plata por la garantía, ¿no? Y aparte me pueden inhabilitar.
es gravísimo. Las controversias por la aplicación de penalidades pueden ser sometidas a conciliación o arbitraje. Si las penalidades fueron deducidas durante la ejecución del contrato de los pagos a cuenta, el contratista podría recurrir a los mecanismos de solución de controversias hasta antes de la culminación del contrato. Si las penalidades fueron deducidas al momento de realizar el pago final, el contratista tiene un plazo de 30 días para someter su discrepancia a conciliación o arbitraje. O sea, desde el momento en que se aplica o se deduce la penalidad, no se pueden comenzar a computar los plazos para someter a controversia. Las controversias en relación a los pagos a cuentas o pago final pueden ser sometidas a conciliación y o arbitraje. Ok, entonces vamos a ver antes de pasar a esto de acá, los documentos que les estamos dejando a los que están en GoToWebinar. No estamos dejando algunas opiniones, por ejemplo, la opinión 048-2020, determinación y aplicación de penalidad por mora en entregas parciales, ¿no? Es acá que nos señala, ¿no?, que el cálculo del monto de la penalidad por mora dependerá de los elementos monto y plazo, ¿no? O sea, para aplicar la fórmula que hemos visto, va a depender de estos elementos de monto y plazo, cuyos valores dependerá de la naturaleza del contrato, ya que sea de ejecución periódica, de entrega única, ¿no? Si hubiera prestaciones individuales o parciales, el monto y el plazo deben de estar establecidos en los documentos del contrato o las bases, ¿no? Esto es lo que hemos ido hablando, ¿no? Pero acá está ya más claro establecido. Si corresponde a la presión de penalidad, esta se debe deducir de los pagos a cuenta, de las valorizaciones. Acá también dice de dónde se deducen las penalidades. Otra opinión. Vamos de frente a las conclusiones para avanzar rápido. Otra opinión del OCE dice: la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto un plazo para que la entidad se pronuncie sobre la subsanación efectuada por contratistas. Sin embargo, considerando que dicho levantamiento de observaciones requiere de una nueva revisión por parte de la entidad al efecto de que se emite la conformidad respectiva, resultaría razonable tomar como referencia los plazos previstos. Cuando el levantamiento de las observaciones se realice dentro del plazo otorgado, no se cabe la aplicación de penalidades, independientemente del tiempo que se hubiese demorado. Si la entidad se demora en emitir la conformidad, ese plazo no se computa para penalizar. En aplicación de lo que señala el numeral 168.5, si el contratista no cumple con subsanar las observaciones a cabalidad dentro del plazo otorgado, se aplica la penalidad por mora desde el vencimiento de este plazo. ¿No? Ustedes lo pueden analizar ya con mayor detenimiento, por eso se las estamos dejando. Solamente estamos leyendo las conclusiones de una manera rápida. Acá este es importante. A fin de que se califique como justificado un retraso, no basta con dar cuenta de la existencia de determinado hecho natural, social o de la vigencia de determinada norma obligatoria, sino que el contratista deberá acreditar y justificar de modo objetivo que estos hechos tuvieron como efecto necesario la imposibilidad de cumplir las prestaciones a su cargo dentro del plazo. Puede haber una circunstancia, ¿no?, que determine el retraso, pero señala que a pesar que existe esta circunstancia, el contratista debe de acreditar que esa circunstancia ha afectado directamente al plazo de entrega, ¿no? Por ejemplo, puede haber habido una huelga nacional, ¿no?, de transportistas, ¿no? Pero a pesar de que ha habido una huelga nacional de transportistas, ¿no?, de repente el Estado puso ómnibus o camiones para que se pueda trasladar a las personas. Entonces, había forma como cumplir con la obligación. Por eso el contratista tiene que acreditar si ha habido un paro general, ¿no? Pero las unidades, por ejemplo, que puso el Estado para dar cumplimiento al servicio, a las prestaciones, no iban al lugar donde yo tenía que ir, ¿no? O sea, por eso hay que acreditar de manera objetiva que el hecho está afectando el cumplimiento de mis obligaciones. La entidad debe verificar si se ha configurado el supuesto contemplado en el literal A.
Otra opinión del OCE, vamos a ver qué señala. Ahí está la que les hablaba yo de la clasificación de los contratos según su ejecución, ¿no? Para cuando se aplica, cuando son entregas parciales, periódicas, ¿no? Acá está bien claro explicado, por si acaso, para que lo puedan recibir. La entidad debe prever que dichas sean objetivas, razonables, definir los supuestos, eso también lo hemos hablado ya. La entidad tiene la facultad de establecer otras penalidades, deben ser razonables. Si los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento a seguir, la entidad no podrá aplicar estas penalidades. Cálculo del monto, aplicación de penalidades, y esta es la última que les decía yo, ¿no? Es la última opinión que hemos visto, donde señala prácticamente que la entidad no puede aplicar penalidades si no ha verificado. En el marco de lo dispuesto por la normativa, la situación de incumplimiento cuando está cogido un resultado en la ejecución preliminar, hecho que supone la evaluación previa y determinación correspondiente por parte de la entidad. O sea, la entidad tiene que verificar. ¿Okay? Entonces ahí están opiniones que a ustedes les pueden servir cuando tengan alguna situación de penalidad y deban de presentar pues una solicitud de no aplicación de penalidad, o de repente deban de someter a conciliación o arbitraje, ¿no? Una penalidad que ustedes consideran que ha sido mal aplicada. Repito, en la sección donde dice documentos 3 de 5, ahí dice opiniones del OCE, allí están las opiniones que les he mostrado en este momento en pantalla, porque me dicen que no hay archivos adjuntos. Ahí están en el panel de control, de GoToWebinar. Allí están documentos 3 de 5, el número 2 dice opiniones. Ahí están las opiniones que yo les he mostrado. Muy bien, en pantalla el modelo de certificado que van a recibir quienes están participando por GoToWebinar. La plataforma GoToWebinar les va a enviar mañana a partir de las 7:30 de la noche un correo de agradecimiento por su participación con un enlace a este certificado para que lo descarguen, ¿no? Como ven, es un certificado sencillo, no aparece el número de horas, no tiene firmas, ¿no? Es un certificado muy sencillo, pero hay un certificado opcional que emitimos nosotros, son 3 modelos inclusive, ¿no? Que pueden solicitar ustedes, si alguien está interesado, un certificado por cada evento al que participa, un solo certificado por los 12 temas principales, si es que los han seguido todos, o de repente han seguido algunos y los pueden completar con los videos, o un certificado por 120 horas lectivas, quienes completan, ya sea en directo o en video, los 12 temas principales, 8 complementarios y un caso que le vamos a enviar, ¿no? Entonces, pueden solicitar un certificado por 120 horas lectivas. Repito, estas son certificaciones opcionales. Y en pantalla la información del servicio Licita Fácil, que es el servicio que le damos a nuestros clientes, que también incluye, ¿no? Habíamos dicho que este servicio Licita Fácil cubre toda la fase de la contratación, actos preparatorios, selección y ejecución del contrato. O sea, los clientes nuestros que tienen contratado el servicio de asesoría integral Licita Fácil cuentan con nuestra asesoría, ¿no? Para presentar, de ser el caso, una ampliación de plazo, una solicitud de no aplicación de penalidades o desarrollar una estrategia, ¿no? Para iniciar una conciliación o un arbitraje en caso que determinemos que la entidad ha aplicado de manera indebida alguna penalidad, ya sea por mora o ya sea por otras penalidades que deben de estar previstas en las bases del procedimiento de selección. En pantalla, el acceso a la página de compras estatales, donde todos los días publicamos noticias, opiniones, comentarios relacionadas a las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. La página de presentación del servicio Licita Fácil del que les he hablado. Si alguien quiere conocer a detalle cómo funciona, acá tienen mayor información o también nos pueden escribir. En la página licitafacil.p/webinar, ¿no? Publicamos la información de nuestros seminarios. A partir de las 11 de la noche vamos a actualizar
con la información del seminario de la siguiente semana, que es casos prácticos, suscripción del contrato, mi correo personal para aquellos que deseen comunicarse conmigo, el correo de denuncias, si es que alguien conoce de alguna irregularidad, algún acto de corrupción, algo en un proceso de contratación pública, nos lo envía para poder analizar y, de ser el caso, publicarlo en nuestro portal, y mi teléfono personal con WhatsApp, aquellos que deseen comunicarse conmigo. En redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, en SlideShare, en Instagram y en TikTok, ¿no? Estamos en todas estas redes sociales, desde donde difundimos todas nuestras actividades y temas relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. Damos las gracias a las personas que nos han seguido por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, recomendándoles que los siguientes eventos nos sigan a través o participen a través de la plataforma de GoToWebinar, ¿no? Y esperando pues que puedan conectarse la siguiente semana en el seminario Casos Prácticos, suscripción del contrato. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Nos quedamos con los que están en la plataforma de GoToWebinar para la sesión de preguntas con 120 personas conectadas a esta hora. Permítanme tomar un sorbo de agua. Voy a hacer algunos ajustes a mi plataforma para poder leer las preguntas que están enviando. Repito que no voy a poder absorber preguntas referidas a obras porque no ha sido el tema del día de hoy, porque es un tema demasiado amplio. Por ejemplo, ahí veo una pregunta de Henry que está referida a obras. Lamentablemente no la voy a poder resolver. Henry, me vas a disculpar, pero desde un inicio anuncié que no íbamos a ver penalidades en el caso de obras. Enrique Escalante dice: la aplicación de una penalidad indebida que, por ejemplo, no cumple con el procedimiento de verificación es causal para determinar que la entidad ha incumplido con el pago total del bien, servicio u obra, y si el pago es incompleto, el contratista tendría derecho a intereses o indemnización. Bueno, de poder ser, puede ser, ¿no? Pero has tenido que llevar el caso a conciliación o arbitraje para que en la vía normal, que es la vía ordinaria, que está establecida en el reglamento y en la ley, ¿no? Se señale, pues, que es una penalidad indebida, y posteriormente puedes pedir, pues, también el resarcimiento por daños, ¿no? No es anticonstitucional doble castigo por un mismo concepto. No es un doble castigo por un mismo concepto, Luis Guarua. No veo en ningún lado un doble castigo por un mismo concepto, porque son dos conceptos, mora y incumplimiento, ¿no? O sea, cuando se habla de otras penalidades, ¿no? No hay, es distinta a las de mora, justamente. Javier de la Cruz: en contrato de servicios de Internet, ¿cómo sería la penalidad por mora? ¿No cree que aquí mayormente se establecen otras penalidades? Bueno, no sabría decirte porque no conozco el caso en sí, ¿no? Pero hay situaciones en las que tampoco, a pesar que esté en el reglamento, no se aplica penalidad por mora, ¿no? Si en un proceso de selección en los TDR de la base integrada precisa que el contratista debe contar con un ingeniero electromecánico especialista SOMA para la construcción e instalación de un techo. Sin embargo, el proveedor realiza el servicio sin la presencia de estos especialistas. ¿Qué acciones debe tomar la entidad al respecto? Si en las bases no establecen que la falta de este personal no señalan que se aplica penalidad, no pueden aplicar penalidad, pero sí pueden iniciar una acción por incumplimiento del contrato y, de ser el caso, resolver el contrato, ¿no? Si las bases dicen: oye, contratista, tú tienes que tener un ingeniero electromecánico y un especialista en SOMA, ¿no? A ver, hemos hecho una verificación y no está tu electricista ni tu especialista en SOMA. Te doy 2 días de plazo para que subsanes, y si no subsana, resuelven el contrato. Jorge Malma: una consulta. En algunos procedimientos consideran un plazo de entrega de 5 días para entrega de bienes. Es más, exigen pruebas en un laboratorio acreditado con presencia de 3 inspectores. El plazo es incoherente e imposible de cumplir, pero observo que, a pesar del riesgo, algunas empresas participan, y por el
y por el monto entiendo que deben cargar el 10% del monto máximo, pero entiendo que el riesgo es mucho mayor porque te pueden sancionar por no contratar con el Estado. Claro, Jorge, lo que ocurre ahí es de que se suelen poner en las bases, ¿no?, condiciones como las que tú señalas que no las puede cumplir nadie. Y el único que las va a cumplir es el amigo de la entidad, ¿no? Entonces, a ese amigo de la entidad le van a dar todas las facilidades para que él presente, pues, las pruebas y todo eso y no tenga problemas, ¿no? Por eso, cuando ustedes vean eso, deben observar, ¿no? Y de ser el caso, elevar al OCE o presentar una denuncia al OSI, porque son cosas, como señalas tú, totalmente irrazonables, ¿no? Que no deberían estar y restringen la participación de proveedores. Así como hay una penalidad por retraso o de entrega de los bienes, hay penalidades en la entidad por retraso de pago. Por retraso de pago lo que hay es intereses, ¿no? El contratista puede solicitar el reconocimiento de intereses legales, que lamentablemente son muy bajos, ¿no? 3 o 4% anual, no es más. Jacqueline Caro, ¿cómo se calcula en caso de penalidad de prestaciones adicionales de uno de los 3 ítems adjudicados? No entiendo la pregunta porque no me das información. Para calcular la penalidad, aparte no sé si es por mora o otras penalidades. Si es por mora, se aplica la fórmula, ¿no? Pero tienes que tener el plazo y el monto. Existe un plazo para declarar nulo un informe de conformidad y quién declara nulo y cuál es la normativa. No está normado, Alejandrina, no está normado el plazo de declarar nula una conformidad, ¿no? Va a depender de los documentos de gestión de la propia entidad. Cuando excede el 10% de penalidad del contrato, la entidad notifica al OCE, no. Bueno, la entidad notifica la información de la constancia. Por eso que si uno ingresa a Conoce, al buscador de proveedores, ¿no? Va a ver qué penalidades tiene un contratista, ¿no? Ahí aparece las penalidades que tiene, porque se está informando esa información en la ejecución del contrato. Si hay penalidad al contratista por los puntos explicados en la exposición, pero hay penalidad a la entidad por no pagar puntual, ya lo dije, no hay penalidad por no pagar a tiempo, lo que hay es reconocimiento de intereses legales. Las penalidades aplicadas deberían establecido desde el requerimiento. Claro, las penalidades están desde el requerimiento. En un proceso ya pagado y concluido, la institución puede solicitar el pago de una penalidad. No podría, porque repito, si la entidad ya dio la conformidad y ya pagó, ya no podría aplicar penalidades. La única forma que aplique penalidades es declarar nula su conformidad, ¿no? Para poder aplicar, porque hay un acto administrativo a través del cual se da la conformidad. Entonces, si ya se dio la conformidad, no puede haber otro acto administrativo que vaya en contra de ese primer acto administrativo. La única manera sería que se declare nulo ese primer acto administrativo. Juan Salvador, en caso de otorgar un plazo para el levantamiento de observaciones, si el proveedor presenta fuera del plazo que se le otorgó para el levantamiento de estas obligaciones, ¿se le aplica penalidad sobre la base del plazo del entregable o del plazo? No, se le aplica la penalidad del vencimiento del plazo que tenía para subsanar, ¿no? Él tenía que entregar, observaste, le diste plazo para subsanar, ¿no? Y no subsanó, se aplica la penalidad desde el vencimiento del plazo que tenía para subsanar. ¿Cómo puedo proceder si el proyecto ejecutado, entregado y pagado se ha encontrado defectos graves que al ejecutar el proceso de los bienes el proveedor entrega producto conforme al pero el producto entregado no cumple con las normas técnicas peruanas? ¿Cómo se procede con el proyectista y con el proveedor que no se le ha aceptado el bien? No entiendo la pregunta, Luis Méndez, una pregunta bastante técnica. Si hubiera plazos muertos por aprobación de servicios por entidades como Ministerio de Cultura, si bien no es ampliación, ¿qué se puede cobrar ya que la fianza sigue? No entiendo tampoco la pregunta. No hay audio, dice. Si se ha cumplido con el plazo de entrega, pero se establecen las bases que debería utilizar en vez de certificador de previsión, pero la única asistente no daba plazos de entrega y se incumplía con los plazos de entrega de la base. Se decidió efectuar el servicio con una empresa de conservación en trámite. Nos pretende penalizar por haber incumplido con esta precisión de la base. Claro, es que tú tienes que cumplir con lo que señala las bases. Si las bases dicen certificación, tienes que cumplir con la certificación. Y si hay retraso en la entrega de la certificación, puedes pedir ampliación de plazo. Para eso está la ampliación de plazo. Una penalidad, una municipalidad ha resuelto un contrato de servicios, se aplica penalidad por mora, todo ello mediante resolución de la alcaldía. ¿Cuál es el plazo para apelar la resolución del alcalde? La resolución del alcalde
de resolución del contrato no se apela, se llevan a conciliación o arbitraje y son 30 días después de notificados. A ver, esas son las preguntas. A ver, vamos a ver si tenemos preguntas. Dani Paquillo, habilita tu micrófono, Dani. Te ha abierto el micrófono, Dani. Dani. José Luis Hurtado. Buenas Dani, noches. vale, te escucho, Dani. Buenas noches. Buenas noches, doctor. En caso de una resolución de contrato por parte de la entidad nos aplica una penalidad y adicionalmente un 10% más por resarcimiento. ¿Es correcto eso, doctor? A ver, repito. La norma señala que pueden aplicarte penalidad por mora hasta 10%. Otras penalidades hasta 10%. Si el perjuicio ocasionado es mayor a las penalidades aplicadas, la entidad puede solicitar un resarcimiento económico por el perjuicio ocasionado y adicionalmente, ¿no?, te pueden ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Todo eso puede suceder. O sea, penalidad por mora 10%, otras penalidades 10%, ¿no?, ejecución de la garantía, ¿no?, por resolución del contrato y aparte resarcimiento por mayores daños. Todo eso puede suceder, sí es posible. Gracias. José Luis Hurtado, habilita tu micrófono, José Luis. José Luis, tu micrófono está apagado, habilítalo. Marcos, ahora sí. Doctor, buenas noches. Sí. Mi consulta, hecha también por escrito y a la que usted ha dado respuesta, pero quisiera darle un poco más de detalles si me puede ayudar. Es cierto que se podría haber pedido un mayor plazo en el caso de que nosotros hemos ganado una licitación y esta licitación implicaba la inspección de unos sensores a través de una empresa certificada. Esta empresa certificada no tenía plazos de entrega para poder, es la única que hay en el Perú para poder hacer en este momento solamente hay otra empresa que está en vías de certificarse. Y nosotros, tratando de no incumplir el contrato y cumplir con los tiempos, hicimos la certificación de los sensores que involucran este concurso a través de la empresa que está en vías de certificación. Entonces, en este momento se nos trata de penalizar por ese motivo. Ahora, nosotros estamos pidiendo entonces recoger nuevamente todos los sensores que se entregaron para tratar de nuevamente hacerlo certificar por la empresa que desean que lo certifique, pero aún así, esta empresa no da plazos de entrega para poder hacer esa evaluación. ¿Qué nos queda como recurso? Sí, vamos a ver, ¿ya? Vamos a analizar esto desde un inicio. ¿Y por qué digo desde un inicio? Porque se supone que un proveedor, para decidir presentarse a un procedimiento de selección, tiene que haber analizado las bases. Y las bases, ¿no?, según usted me señala, indican que tenía que hacerse una certificación. Entonces, antes de presentarme yo el proceso, debía de conocer, saber, ¿no?, que solamente hay una certificadora y que esa certificadora no tiene plazos de entrega. Y con esas condiciones, o no me presentaba al proceso o le consultaba a la entidad en la etapa correspondiente. Señores, ustedes piden una certificación, pero solamente hay una certificadora y demora tanto tiempo o no tiene plazo de entrega. Sírvanse modificar y permitir que se certifique de otra manera. ¿Ok? Eso es lo que debió suceder cuando se cuenta con el asesoramiento correspondiente y se hacen las cosas de manera correcta. En la etapa de análisis de las bases que hemos hablado en un seminario de eso, cómo analizar las bases. ¿No? Si está sucediendo esto, ustedes cometieron un error ahí, ¿ok? Hablando claro. Segundo, si yo presento estos documentos a la certificadora que yo acepté, porque yo firmé el contrato y acepté que tengo que utilizar la certificadora que dice en las bases, ¿no? Usted presentó su oferta y dijo que cumplía. Firmó contrato y acepta las condiciones de las bases y del contrato.
Entonces, usted envía los documentos o los equipos a esta certificadora y le pregunta, oye, ¿cuánto te vas a demorar? Ella le dirá 5 días, 10 días, 20 días, 30 días, o dirá, ¿sabes qué? No tengo plazo de entrega. Inmediatamente, solicitud de ampliación de plazo o una información, ¿no? Señores, por si acaso, la entidad tal que ustedes han puesto en sus bases dice de que se va a demorar 30 días, 50 días, 100 días, o no tiene plazo de entrega. Por lo Correcto. tanto, de acuerdo a lo que señala el reglamento, ¿no? Cuando se está presentando un hecho generador del atraso. En cuanto culmine el hecho generador del atraso, yo voy a presentar mi solicitud de ampliación de plazo porque este retraso no me es imputable, porque está siendo ocasionado por sus bases que ustedes han obligado a los postores a utilizar la única certificadora que existe en el Perú. Correcto. Correcto. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Ok, estimado. Encantado. Lo que les he dicho yo ahorita es lo que hacemos nosotros con nuestros clientes, ¿no? O sea, este trabajo que acabo de hacer yo con la persona que me ha llamado es lo que hacemos con nuestros clientes. Por eso nuestros clientes están protegidos, porque los protegemos desde el análisis de las bases. Con ellos analizamos las bases y decimos, oye, pregunta esto, consulta esto, observa eso. Y cuando se presenta una situación de esta, inmediato, ¿no? Presenta la ampliación de plazo. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestros clientes. Jorge Ortiz. Mi pregunta, una municipalidad resuelto un contrato de servicios se aplica penalidad por mora. Todo ello mediante resolución de alcaldía. ¿Qué sucede si venció el plazo de 30 días de conciliación o arbitraje? Si ya quedó consentida, ¿no? la resolución del contrato. Ya lo que va a pasar sencillamente es que te van a sancionar. Igual, ¿no? Falta asesoramiento. Carlos Rengifo, habilita tu micrófono, por favor. Buenas noches, doctor Sarabia, ¿cómo está? Escucho. ¿Escucha ahora? Sí, te escucho, dime. Sí, el caso que tenemos nosotros es antes de que se cumpla el plazo de entrega de los bienes, durante la pandemia tuvimos problemas para conseguir una de las características que nos habíamos comprometido a entregar, que eran las pantallas táctiles de un equipo. Y ofrecimos, antes de que se cumpla el plazo de entrega, ofrecimos entregar de las mismas características, pero con pantallas análogas. Se cumplió el plazo de entrega, no entregamos los bienes, evidentemente, pero la consulta que se hizo aproximadamente unos 20 días antes del plazo de entrega fue contestada por la entidad 2 meses y medio después, en la cual nos informan que esa propuesta que hicimos nosotros 20 días antes del plazo de entrega no era aceptable. Entonces, ellos nos han resuelto parcialmente el contrato, pretextando o señalando de que hemos acumulado el máximo de mora por retraso en la entrega o por no entrega del bien. Yo quería consultarle si ese tiempo en el cual la entidad no ha contestado, evidentemente nosotros no sabíamos si la iban a aceptar o no, y por lo tanto, si se debe considerar como dentro del plazo de mora, como ellos lo han utilizado para la nulidad parcial, o no debe utilizarse para computar el plazo del máximo de tiempo de mora, ¿no? Esa es mi pregunta. Lo que pasa que la solicitud de cambio de los bienes ofrecidos no está normado, ¿no? No dice, oye, tienes 5 días para pedirlo, la entidad tiene 15 días para contestarte. Es algo que no está normado. Solamente se señala la norma, el reglamento señala que el contrato puede ser modificado si es que el contratista ha solicitado bienes con mejores características, ¿no? La entidad puede modificar el contrato, pero no es que haya una norma que diga dentro de los 5 días el contratista puede solicitar y la entidad tiene 15 días para contestar, ¿no? Hay un vacío. Ahora, evidentemente, puede ser una justificación el hecho de que ustedes no hayan recibido respuesta de la entidad, ¿no? Pero también, denota un poco de falta de diligencia, ¿no? Por parte de la entidad, ¿no? Porque ustedes no han recibido respuesta de la entidad, ¿no? Pero también, denota un poco de falta de diligencia, ¿no? Por parte de la entidad, ¿no? Pero también, denota un poco de falta de diligencia,
que ustedes hayan esperado 2 meses la respuesta de la entidad, ¿no? Ustedes han tenido que actuar de otras maneras, ¿no? Sí, se les explicó que era por un tema de pandemia, porque digamos, el fabricante en China no tenía esas pantallas y les dirigimos 2 cartas también solicitando el pronunciamiento. Entonces, claro, no es que no hayamos sido diligentes, sino ellos simplemente no contestaron. por eso, ustedes Entonces, ahí, déjame terminar, por favor. A ver, ustedes ahí han tenido que hacer 2 cosas, ¿no? O solicitar ampliación de plazo por hecho no imputable a ustedes, ¿no? Por la pandemia, o resolver el contrato por fuerza mayor, ¿no? Hay un hecho de fuerza mayor que ha determinado que ustedes no puedan cumplir con la prestación, ¿no? A pesar de que te he pedido que me des este plazo para que me apruebes la modificación, no me estás aprobando, por lo tanto, yo ya no, antes de que vence su contrato, ¿no? Por lo tanto, resuelvo el contrato por fuerza mayor. O sea, es mejor que yo resuelva el contrato a que lo resuelva la entidad, ¿no? Eso es lo que yo también le recomiendo a mis clientes, ¿no? Mira, antes de que la entidad te resuelva, mejor busquemos una forma de nosotros resolver el contrato y resolvemos el contrato. ¿y cabe la posibilidad de renunciar al ítem del contrato por fuerza mayor? Sí, claro, claro, por eso debieron resolver parcialmente el contrato por ese ítem ustedes. Ah, correcto. Ok. Pero Ujú. estamos enfrentando ahora esa nulidad parcial, obviamente le hemos llevado a arbitraje, pero, Ujú. pero justamente considerábamos que el plazo que ellos no nos han contestado, evidentemente no puede ser imputado como o injustificado, porque no teníamos una respuesta razonable de parte de ellos, ¿no? O sea, al final ellos son los que tenían que decidir si aceptaban o no. Porque ¿qué pasa Claro, si pero 2 meses y medio después aceptaban, ¿no? claro, pero igual ellos al no haber aceptado, ustedes han incumplido, porque no han podido presentar lo que ellos querían y lo que ustedes ofrecieron, Sí, ¿no es evidentemente. cierto? O han entregado, no han entregado. No porque nos dijeron que no, nos dijeron que no aceptaban ese Claro, al cambio. no aceptar el cambio, ¿no? Ya la entidad ha dicho, oye, no, yo no acepto, dame lo que tú me has ofrecido. Y ustedes no han entregado lo que han ofrecido. Entonces ya están en incumplimiento, pues. Y el contrato se Pero resuelve. el plazo desde cuándo se debe el plazo desde cuándo se debe porque ellos lo han resuelto parcialmente justamente por acumulación del máximo del plazo de mora, perdón, de Ujú. demora en la entrega, ¿no? Penalidades. Ujú. Claro. Ok, bueno, le Ujú. agradezco mucho. Ok, señor Rengifo. No veo más manos levantadas. En el chat yo veo acá a Luis Enrique. Luis Enrique, pero no te veo la mano levantada, Luis Enrique. ¿Cuánto tiempo tiene la entidad para notificarte que se resolverá el contrato por excedente de penalidad? No hay tiempo, no está normado tampoco. No está normado el plazo. Luis Enrique, dime, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas Luis noches, Enrique, doctor. te escucho. ¿Me escucha? Sí. La pregunta era, mira, la entidad me envió las penalidades y las moras y otras penalidades más en un informe, pero a la fecha que él me envió, yo ya había presentado mi liquidación. Entonces, solamente queda en que ellos ya, como al no pronunciarse la liquidación, consentía la liquidación ¿Me hablas y de yo obra? ejecutar el pago, ¿no? ¿Ejecución de obra? Entonces, ¿Me hablas de ejecución de obra? sí. Ujú. Entonces, sin embargo, ellos han presentado a la fecha su liquidación, dándose cuenta de las respuestas que yo les le he dado, ellos presentaron la liquidación y ahora nos hemos sometido pues al arbitraje, ¿no? Porque yo digo, si la obra está entregada, ya como habla, yo soy ingeniero, pero los abogados hablan, todo lo demás ha precluido, porque anteriormente estábamos también en discusión sobre los plazos de entrega de la obra, ampliación del plazo, pero al recibirme la obra ya ellos creo que todo haya sido consentida, podríamos decir, ¿no? Entonces, Claro, eso yo le pregunto. el reglamento establece un procedimiento para la liquidación.
¿no? El contratista presenta la liquidación, o si no lo presenta el contratista a la entidad, y la otra parte tiene un plazo para observarla. Si no la observa en el plazo establecido en el reglamento, ¿no?, esa liquidación queda consentida. Sí, justamente eso era... Y si luego que ha Entonces quedado nosotros... consentida, ¿no?, una de las partes trata de desconocerla, es ilegal, ¿no? Porque ya quedó consentida, ya pasó el tiempo que tenía para poder cuestionar u observar esa liquidación. Entonces, la única vía es una conciliación o arbitraje, ¿no? Está bien lo que ustedes están haciendo. Muy amable, doctor, gracias. Muy amable. Ok. Marcos Heredia, habilita tu micrófono, Marcos. Buenas noches, Oscar, ¿qué tal? Bien, te En escucho. el caso del amigo anterior que también incumplió con no la entrega de bienes, ¿no? Pero en el caso de nosotros sí cumplimos con la entrega de los bienes y presentamos 3 cartas a la entidad indicando que eran causas ajenas a nosotros la no entrega de los bienes. Pero sí cumplimos con entregar todo y la entidad lo recibió, los productos, internamientos, todo. Pero resulta ahora que ellos nos quieren aplicar una penalidad. ¿Eso es correcto? No entiendo, pero no dices de que ha recibido todo y a tiempo. Sí, sí, a tiempo, pero resulta que ya se terminó el proceso, entregamos todo y ellos distribuyeron, pero resulta que ahora ellos, como hubo cambio de autoridad, la nueva autoridad dijo, no, no hay que pagarles, hay que hacer una consulta al OCSE para ver si procede la penalidad, ¿no? Bueno, Entonces, antes de que la entidad les aplique una penalidad, ustedes presenten un documento indicando de que ustedes han cumplido con las entregas, ¿no? Y que no sí, corresponde aplicar ninguna penalidad. sí, inclusive mandamos 3 cartas, ¿no? Pero O sea, dice bueno, que no, habría que esperar. Si te penalizan, tendrán que irse a un arbitraje. ya, sí, sí, porque ellos se escudan en que el OCSE no responde y todavía no nos pueden pagar. Sí, pues, ese es un Mm, problema de las entidades. mm. Lamentablemente las entidades tienen mucho desconocimiento o también funcionarios que quieren otras cosas, ¿no? De esa manera quieren sacar algo para su provecho. Berlín, habilita tu micrófono, Berlín. Estás con la mano levantada. Berlín te habilita. Berlín, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Te escucho. Consulta, mire, esto es respecto a un servicio de una consultoría para una actualización de un expediente técnico, ¿no? Respecto a los plazos, en otras penalidades indica, pues, el 0.0% que se aplica por incumplimiento del servicio, ¿no? Y sin embargo, cuando ya lo presenta el consultor, el levantamiento de observaciones, existen más observaciones ahí, ¿no? O sea, no lo levantó. Entonces, ¿se puede reiterar las observaciones o ya correspondería nada más aplicar penalidades allá? ¿Hablas de otras penalidades o penalidad por mora? Sí, las penalidades por mora. O sea, el consultor lo La presentó penalidad ya por las mora, la observaciones penalidad por subsanadas. mora, ¿no? Lo que señala el reglamento, ¿no? Es el contratista entrega la prestación, la entidad observa y da un plazo para subsanar. Si el contratista Sí, subsana dentro del plazo, no aplica penalidades. Pero si el contratista no subsana dentro del plazo, aplica penalidades. O sea, tendrían que aplicar penalidades. Porque no ha subsanado, me estás diciendo. sí, claro, él lo está presentando dentro de la fecha, pero aún no lo ha subsanado, ¿no? Entonces, ¿qué se haría ahí? ¿Se reitera las observaciones o se le aplica la Claro, penalidad ya hasta que? tiran las observaciones, pero aplicas penalidades, porque ya incumplió, vencido el plazo de subsanación. Ya, está bien, doctor, gracias. Javier de la Cruz. Una vez aplicada la penalidad, la entidad debe comunicar dicha aplicación al contratista. La entidad debería comunicar que te voy a aplicar, ¿no? Pero en muchos casos las entidades de frente la descuentan del pago, ¿no? Tú vas a cobrar y en el momento del pago te das cuenta que hay menos plata y te dicen que es una penalidad, ¿no? O sea, lo correcto es que
que le informen al contratista, ¿no? Oye, por si acaso te voy a aplicar esta penalidad, ¿no? Ahora, el contratista que es diligente, si sabe que se ha demorado, ¿no? Antes de que le apliquen la penalidad, tiene que presentar pues una carta pidiendo la no aplicación de penalidades, ¿no? Raúl Orellana, estabas con la mano levantada, ya te fuiste, no sé qué pasó, Raúl Orellana. A ver, la última pregunta. No veo preguntas en el chat. No veo manos levantadas. Raúl Orellana, habilita el micrófono, Raúl. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Te escucho, Raúl. Buenas noches con todo. Sí, la consulta era, bueno, siguiendo la hilación de los antecesores en relación al tema del comentario, cuando, por ejemplo, hay instituciones que te limitan, por ejemplo, incluso ahorita estoy en un proceso en el que me han puesto como fecha de entrega 5 días, a sabiendas que, ¿no? Hay un tema de producción del producto porque piden con características específicas el producto. Entonces, eso comercialmente no existe, salvo empieces a fallar. Hay una fecha, por más que uno trabaje 24/7, ¿no? A veces los tiempos faltan. Y en esa particularidad, si bien es cierto, en el TDR aparece, ¿no?, especificaciones como 5 días para la entrega, uno puede presentar un documento antes solicitando y ampliando esa fecha de 5 días. ¿Es válido eso? Claro, en la etapa de consultas a las bases, ¿no? Tú tienes que decir ahí, señores, ese plazo es irrazonable, ¿no? Solicitamos que sea modificado, que no sean 5 días, sino que sean 10, 15 días. Ahora, lo más probable es que la entidad no acepte tu consulta, ¿no? Que no lo corrija, porque ellos lo que van a querer es que tú no te presentes y que se presente pues su amigo que entre comillas sí va a poder cumplir, ¿no? Pero de que pueden consultar, sí pueden consultar, pueden observar. Una vez suscrito el contrato, una vez que tú presentas tu propuesta, ¿no? Y suscribes el contrato, ahí ya no, porque se supone que si tú has presentado tu propuesta, es que tú estás aceptando esos 5 días. Y si has suscrito el contrato, también estás aceptando esos 5 días. Ahí no puedes hacer nada. Lo único que podrías hacer es pedir una ampliación de plazo, ¿no? Decir, señores, sí, yo ofrecí 5 días, pero el contratista, mi proveedor, se le malogró la máquina, lo asaltaron, hubo un incendio, pido ampliación de plazo. Jorge Ortiz, la última pregunta. La municipalidad ha resuelto el contrato de servicios y aplica penalidad por mora. Todo ello mediante la resolución de alcaldía. Se venció el plazo de 30 días para conciliación o arbitraje. Por tanto, quedó consentida. Pregunta, ¿el monto de penalidad impuesta se puede conciliar? Ya no puedes conciliar ni arbitrar porque ya pasó el plazo. Ya pasó. O sea, lamentablemente en un contrato con el Estado, ¿no? Las reglas son claras, ¿no? La única forma de solucionar las controversias en la ejecución del contrato son conciliación o arbitraje. Tú te puedes ir al Poder Judicial y lo más probable es que el juez te diga, señor, usted debió acudir a la conciliación o arbitraje. Yo no tengo competencia para resolver su controversia, ¿no? Salvo que sea enriquecimiento sin causa, que eso sí lo puede ver un juez. Muy bien, amigos, les agradezco mucho su presencia, su participación. Nos vemos la próxima semana en el seminario Casos Prácticos, Suscripción del Contrato. Que tengan un buen fin de semana.